A 10 meses de su inauguración, el aeropuerto Felipe Ángeles necesita un empujoncito tras recibir la bendición de Joe Biden y Justin Trudeau en la más reciente cumbre de líderes de América del Norte. Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que prepara un decreto para que todos los vuelos de carga ya no aterricen en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino en el Felipe Ángeles, con el objetivo de evitar la saturación en sus dos terminales y prevenir algún accidente, como estuvo a punto de ocurrir en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York hace una semana, cuando un avión estuvo a punto de chocar con otro que se preparaba a despegar. Esta es una situación que, si lo vemos por encimita, podrías decir, bueno, habrá menos tráfico aéreo, para lo que es la terminal más importante del país y uno de los puertos más estratégicos en Latinoamérica, que tan solo en 2021 transportó a más de 36 millones de pasajeros y donde operan 31 líneas aéreas comerciales y 12 más enfocadas en el desplazamiento de productos de carga. Esas son las que el gobierno federal plantea mover de la terminal. Cuando tengamos ya un resultado, se va a informar, pero sí se está trabajando en ese sentido porque sí hay una saturación en el actual aeropuerto, el aeropuerto de la Ciudad de México, y tenemos espacios y hay condiciones de seguridad, de agilizar trámites, de que mejoren todos los que se dedican a la aviación o al transporte de carga. Las alertas entre el sector privado se encendieron debido a que estas modificaciones podrían poner en riesgo los costes y beneficios, que significa el que 570,000 toneladas de carga lleguen a ese inmueble. Entre ellas se encuentran alimentos, bienes importados e incluso productos que hayas encargado por internet. Ellos acusan que con esto los costes en traslado serán más altos y se pondría en riesgo la competitividad. Además del aeropuerto de Santa Lucía, otra alternativa para esta mudanza se encuentra en el aeropuerto de la ciudad de Toluca, el cual tendría la utilidad que se merece, pero esto no se ve con buenos ojos hasta ahora. Yo soy José Guadalupe Ríos y en el episodio de hoy queremos saber, ¿es posible llevar a cabo esta mudanza del transporte de carga en aeropuertos? ¿Qué afectaciones tendría llevar esta infraestructura a dos nuevas terminales? Y sobre todo, ¿esto mejorará la situación en el aeropuerto de la Ciudad de México? Podcast diario para entender las noticias. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Para el episodio de hoy platicamos con la periodista especializada en aviación, Rosario Avilés, quien lleva 20 años escribiendo la columna Despegues y Aterrizajes en diversos medios de comunicación. ¿Qué tal, Rosario? Bienvenida a Tribu Política y muchísimas gracias por participar con nosotros en este episodio donde queremos saber de qué va esta propuesta del presidente López Obrador. Y me gustaría comenzar preguntándote, ¿es posible hacer esta mudanza? Mira, yo creo que en primer lugar no es imposible, pero no en las fechas en lo que está planteado. O sea, el darle 90 días a los operadores exclusivos de carga para abandonar el aeropuerto de la Ciudad de México, la verdad es que pone en aprietos no solo a las cargueras, sino lo que se deriva de ahí. Tenemos que tener en cuenta que las cargueras traen productos pues distintos que requiere la industria nacional o que requerimos los mexicanos incluso en materia alimentaria. Entonces, esto lo que va a hacer es que se va a unir a todos los problemas que ya tenemos en las cadenas de suministro, de lo que se ha hablado pues ampliamente en distintas maneras, de cómo está impactando en los precios de distintas mercancías el hecho de que las cadenas productivas se hayan roto por la guerra en Ucrania y también por el COVID-19. Entonces, este va a ser un elemento más que va a encarecer los productos y que va a hacer más caras las mercancías, porque evidentemente 90 días son muy pocos. Estamos hablando de que se tiene que modificar completamente el entorno en el que están funcionando las cargueras. Se requieren almacenes, se requieren espacios para que puedan ellos maniobrar
Y también se requiere ver qué va a pasar con la gente que trabaja en esas empresas, cómo se van a transportar, ¿no? Los que trabajan para estas 13 empresas cargueras que actualmente están operando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Toda esta logística no puede hacerse en un tiempo tan pequeño, porque además algo que pues se está diciendo también en este momento es que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por ejemplo, no tiene toda la infraestructura necesaria. Hay otras opciones que podrían ser Toluca y podría ser también Puebla o Querétaro, a donde podrían mudarse estas operaciones. Pero estamos hablando de una decisión que tiene que ser tomada con todos los datos en la mano. ¿Cuánto le cuesta a una empresa determinada mudarse? Por ejemplo, pensamos a Toluca. Pues tiene que pensar pues qué facilidades de transporte va a tener, porque cuando la carga llega al aeropuerto en un avión se tiene que desconsolidar, tiene que tener las facilidades aduaneras y acto seguido ver a dónde va esa mercancía, cómo distribuirla, ya sea dentro del territorio nacional o incluso ponerla en otro avión para ir a Centroamérica, Sudamérica o a otro lugar. Entonces, yo creo que el asunto es que está demasiado apresurado, que no se ha consensado con las cargueras y que no se ha visto todas las implicaciones que va a tener en adelante. ¿Cuál sería la ruta para comenzar a hacer estas modificaciones, Rosario? ¿Es necesario desahogar esta terminal aérea o esto tiene una intención meramente política? Pues mira, la verdad es que si la razón es que quieren desconcentrar las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, este no es el mejor elemento, porque la carga, las operaciones exclusivas de carga representan el 3.8 de las operaciones totales. Antes de que redujeran de 61 operaciones por hora a 52, representaba el 3%. Hoy es el 3.8, pero es muy poco. Y sobre todo que hay muchas operaciones que son en la noche, cuando no hay la gran saturación que puede haber en horarios de las 8 de la mañana, por ejemplo. Entonces, la verdad es que si esa es la motivación, no es el camino para quitarle operaciones o ser menos crítica a la operación. Que por otro lado, déjame comentarte que habiendo bajado a 52 operaciones por hora, estamos muchísimo más abajo de lo que se llegó a operar, por ejemplo, en el 2018, de operaciones que llegaron a ser 400,000 anuales, y en este año no llegaron ni a 350,000. Quiere decir que no estamos saturados a pesar de lo que se haya dicho, porque se habla de que parte de la saturación es en tierra, pero ahí hay otras cosas que hacer. Una de las cosas que podrían desfogar la saturación en tierra es que quiten ciertos edificios que están de más, como cuál te digo, la Guardia Nacional, por ejemplo. Si la Guardia Nacional dejara esos edificios y se fuera, ellos sí, a la IFA, yo creo que tendría más sentido y sería más lógico, porque la Guardia Nacional pertenece pues al grupo de seguridad nacional que efectivamente en el caso de la IFA pues está en manos de la Sedena. Entonces tiene más lógica que la Guardia Nacional o las operaciones oficiales de la Fiscalía de la República se vayan a la IFA, y esto representa el 8.5% de operaciones, es decir, sería mucho más el apoyo que podrían darle a este desfogue. Entonces, me parece que se están cuidando los centavos y se están desperdiciando los pesos. ¿Cómo se prevé la respuesta de la industria privada frente a estas intenciones federales? ¿Crees que llegue una lluvia de amparos o cuáles serían los mecanismos legales para frenar esto? Mira, tenemos otro problema. Antes de entrarle al asunto del posible amparo o no, otro de los problemas es que las cargueras mexicanas, que son las menos, ellas tendrían el problema de que nuestro mercado más importante son los Estados Unidos. Como estamos en categoría 2, la ruta que hoy tienen aprobada por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos es desde la Ciudad de México hacia los destinos en Estados Unidos. Si ellos se tienen que mudar de aeropuerto, no van a tener autorizada la ruta, lo cual va a hacer que nuestras empresas nacionales quiebren. Entonces, la verdad es que creo que no lo han pensado y esto sí los pone en un grave peligro de desaparición, lo cual es motivo suficiente para que se amparen. Entonces, puede venir esta ola de amparos
Y puede venir que alguien diga, ya no es negocio, o sea, esto ya no me conviene y ya me voy, ¿no? Entonces, me parece que sí debiera haber un esfuerzo de parte de las autoridades para que sienten en la misma mesa a la Sedena, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, a la Consejería Jurídica, y que entre todos se analice la problemática con la presencia de la industria y la presencia de los gremios y los trabajadores, porque esta situación le va a pegar a todos. Entonces, me parece que el gobierno federal sí tiene una enorme responsabilidad con lo que está sucediendo hoy en día, con estos riesgos que se están cerniendo sobre la industria nacional. Por ahora, las reacciones de la industria aérea no han sido del todo positivas frente a las intenciones del presidente López Obrador. La Cámara Nacional de Aerotransportes, CANAAERO, consideró que se necesita al menos un año y no 90 días para realizar la migración de las operaciones de carga al aeropuerto Felipe Ángeles. Y no solo eso, pues consideraron que esta acción afectaría de forma significativa el correcto funcionamiento de la cadena de suministro, mermando la competitividad de la industria e impactando cientos de empleos directos e indirectos de las operaciones de carga que se hacen en el aeropuerto capitalino. Ellos consideran que el proceso de estos traslados buscarán también que los proveedores busquen nuevas alternativas para realizar sus operaciones de la misma forma como lo están llevando a cabo en la terminal aérea de CDMX, la cual, recordemos, es la más transitada a nivel nacional con 90,000 pasajeros diarios. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con Rosario Avilés, quien es periodista especializada en aviación. Rosario, ¿existe otro ejemplo internacional o nacional en el que se pudiera comparar estas modificaciones en la industria aérea? La diferencia es la manera como se toma. Cuando yo te digo que hay que sentar en la misma mesa a todos, es porque tú puedes planear una vocación para uno u otro aeropuerto y puedes platicar con la industria si vas a modificar la estructura en la que está funcionando, porque no es solamente esa industria, es todo lo que desata a su alrededor. Estamos hablando de empleos, estamos hablando de mercancías, que es comercio exterior y comercio interior también. Estamos hablando de todas las derivaciones que vienen de una decisión. Entonces, sí existen casos donde se le pide a un determinado tipo de operaciones que vayan a otro aeropuerto o que vayan lejos de un aeropuerto, que ya no estén ahí. Pero esto se hace con tiempo, se hace analizando la situación y tomando en cuenta las condiciones específicas que tienen las empresas. Yo creo que en este momento lo ideal sería que el gobierno federal se sentara con la industria y con los trabajadores y que vieran en qué tiempos y cómo sería esta mudanza y hacia dónde conviene que sea, porque tampoco es pues así de simple de que van a decir que se vayan a tal lado o a tal otro. Yo creo que hay que platicar con los gobiernos estatales también para ver qué facilidades les van a otorgar a las empresas, hablar con los aeropuertos, los administradores de los aeropuertos que están alrededor y que pueden pues albergar estas empresas de carga y de mensajería. Entonces yo creo que esto se tiene que hacer de una manera más pensada, más coordinada y más consensuada sobre todo. Rosario, muchísimas gracias por tu atención y por darnos cuenta de tus perspectivas sobre estas modificaciones que se buscan en la aeronáutica en el centro del país. ¿Algo más que desees agregar? Pues mira, se ha pedido mucho y se ha dicho de muchas maneras que conviene tener una política de Estado de largo plazo en materia de aviación y de industria aeronáutica. Yo creo que este es el momento ideal para que se haga. Yo creo que sí es muy importante que los consejeros del gobierno federal, del presidente de la República, de la Sedena, de la Secretaría de Comunicaciones, expliquen esta problemática y que se haga este ejercicio donde no solamente se vea un aspecto. Una cosa es la carga, otra es el aeropuerto de la Ciudad de México, otra es el aeropuerto Felipe Ángeles y todos los aeropuertos que hay alrededor de la zona metropolitana y también la industria como tal, las aerolíneas, porque hay muchos otros problemas alrededor. Esta idea de abrir el cabotaje, en fin, hay muchas decisiones que están en juego en este momento y que están enrareciendo el ambiente de la aviación mexicana. Me parece que es un momento de sentarse y hacer un verdadero ejercicio de política pública para el futuro.
Lo que viene en materia de aviación se suma a una serie de acciones que han descolocado a los involucrados en esta industria. Esto desde antes de que iniciara oficialmente el sexenio, con la decisión de cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco y en vez de eso poner toda la carne al asador para el aeropuerto de Felipe Ángeles en Santa Lucía. Este cambio hizo que naturalmente se tuviera que rediseñar el espacio aéreo en el centro del país, involucrando a las terminales de Guadalajara, Cuernavaca, Toluca y por supuesto el de Ciudad de México. Pero este cambio le valió la degradación a categoría 2 del espacio aéreo por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Esto significa que no pueden entrar nuevas líneas a operar ni pueden existir nuevas rutas. Otro hecho significativo ocurrió en marzo del 2022, cuando la Marina comenzó a operar las aduanas y migración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En octubre pasado, el presidente confirmó lo que se supo gracias al hackeo de Guacamaya, que la Sedena podría tener su propia línea aérea de nombre Mexica, Maya u Olmeca, la cual podría suplir la oferta que dejó Mexicana y otras aerolíneas por motivos comerciales. Lo último ha sido la discusión sobre el cabotaje planteada en la iniciativa de reforma a la Ley de Aeropuertos y a la Ley de Aviación Civil, la cual el presidente envió al Congreso en diciembre. Esta permitiría que aerolíneas extranjeras puedan operar rutas nacionales. Por ejemplo, que la estadounidense United tenga un vuelo de Ciudad de México a Puerto Vallarta, algo que según la legislación actual es posible para aerolíneas nacionales. En una entrevista para Forbes México, Humberto Gual Ángeles, dirigente de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, la ASPA, comparó a esta iniciativa con la venta de la mitad del territorio nacional efectuada durante la presidencia de Antonio López de Santa Anna, pero en vez de la venta de la tierra, lo hacen ahora con el espacio aéreo. Rosario, nuestra invitada de hoy, advierte en su columna en el diario Crónica que permitir el cabotaje a empresas extranjeras contraviene al Convenio de Chicago, que reconoce la capacidad de los estados de limitar las operaciones de aerolíneas extranjeras en pro del desarrollo de su propia industria nacional. Mientras algunos actores aplauden la apertura comercial y la competencia, otros expertos advierten que esto no necesariamente significa mejoras en el servicio, sino una posible competencia desleal y detrimento de la aeronáutica nacional que genera unos 3.5 puntos del PIB mexicano. Eso sí, a mediados de enero y agosto del año pasado, las aerolíneas mexicanas acumulaban cerca de 3.400 quejas en la Profeco por cancelaciones, negación del servicio, negativa del cambio o devolución y cambios de itinerario. Y en diciembre, el titular de dicha procuraduría, Ricardo Sheffield, se vio en la necesidad de recordar por distintas vías que el equipaje de mano no tiene un costo extra. Si quieres conocer más del tema, puedes seguir el trabajo de Rosario en el portal Aviación 21. También puedes volver a escuchar nuestro episodio ¿Problemas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México causados por el AIFA? Te dejamos el link en la descripción. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Audiocentro.